Bueno, pues sigamos. Regresamos ahí a segunda de Pedro. Dice... Dice en el versículo 10, dice, especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Entonces hay un grupo especial de gente pervertida que anda nada más bajo las pasiones de la carne, que también una de las cosas que podemos ver en ellos, que nos ponen bajo alerta, es que desprecian a las autoridades. Y dice aquí un ejemplo de eso, dice en el versículo 11, mientras que los mensajeros, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Eterno. Está hablando de los ángeles. Y en Judas nos puso el ejemplo de que nos puso el ejemplo de Miguel, el ángel Miguel, cuando luchaba por el cuerpo de Moshe con Satán, que no se atrevió a blasfemar contra Satán, o injurar el nombre de Satán, sino que le dijo, el Eterno te reprenda. Y no se nos dio ejemplo de que el Eterno ha puesto, realmente hay autoridades que el Eterno ha puesto, y de ese tipo de autoridades no podemos decir nada, ni blasfemar nada, ni contradecir nada, porque pues, el Eterno las puso y no somos nadie para ir en contra de ellas. Pero estamos hablando de gente tipo Pablo, tipo Pedro, tipo Juan, tipo Judas, que eran autoridades de parte del Eterno, que sí eran verdaderamente autoridades del Eterno, y ese tipo de gente no tenía ninguna inconveniente, ninguna prejuicio por hablar en contra de ellos, para blasfemar en contra de ellos. Vemos a Pablo luchando contra ellos encarnizadamente, y decían cada cosa en contra de Pablo, pero pues Pablo, con su autoridad que tenía realmente el Eterno, no se quedaba callado, sino les ponía en su lugar y les decía, a ver si es cierto, una vez que yo vaya con ustedes, ya no veré las palabras solamente, sino veré el poder de las obras, a ver si es cierto que son muy atrevidos en palabra, pero a ver si es cierto que son tan poderosos en obra. Entonces él los retaba, así también como vemos también el profeta Eliyahu retando a los profetas de Baal, para ver si es cierto que realmente hablaban de parte del Eterno, o que si realmente Baal era un dios, cómo los reta y cómo los termina ridiculizando. Entonces, también vemos a Pablo haciendo algo similar ahí con estos falsos apóstoles que se levantaban en sus comunidades. Entonces esto no es algo nuevo, y no sé si yo tengo autoridad de alguna del Eterno, yo creo que la tengo, no sé en qué grado, otra vez la tenga, y espero que este mensaje que estoy dando sea respaldado por el Eterno, en la autoridad del Eterno, para que no haya quien contradiga lo que aquí se dice, que en realidad no es mi palabra ni mi dicho, sino lo que aquí estamos leyendo de parte del Eterno. Versículo 12. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Entonces ya están destinados a comportarse como animales, a despreciar la autoridad, a acarrearse ellos mismos destrucción. Y por lo mismo pues se perderán repentinamente, no va a ser algo con aviso, aunque no va a haber quien diga que el Eterno no le avisó de todas estas cosas. Siempre va a haber profeta dentro del pueblo, alguien que anuncie estas cosas, que advierta al pueblo, que avise al pueblo a que se arrepientan y vuelvan a la verdad. Siempre va a haber personas así, pero casi siempre esas personas van a ser muertas por aquellos que desprecian toda esta verdad. Y yo realmente cada vez tomo más conciencia de este hecho, de que si estoy haciendo estas cosas y si tengo el valor de hacerlo y de cada vez enfrentar a este tipo de gente, no se va a quedar ahí, no se va a quedar con solamente con que me escriban en cosas tirándome por Facebook o por mis mails o por cartas, sino va a ir más allá, va a ir a que me quieran buscar en mi casa, que me quieran pues realmente
liquidar a mí y a los míos. Tristemente va a ser así, yo creo. No dudo que pueda ser así. Y me estoy preparando para eso. Porque no, nos pusieron ejemplo nuestro Mesías, nos pusieron ejemplo los apóstoles, nos pusieron ejemplo los profetas, que así tiene que ser a los que estamos en el camino. Y el que no quiera pasar por eso, pues ya sabemos lo que dice el Mesías, que dice: aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero aquel que entregue su vida, entonces la hallará. No es una cosa nueva, o sea, algo que el Mesías ya dijo una y otra vez. Sus discípulos tampoco querían creer en esto. Cada vez que el Mesías les decía que iba a morir, casi se tapaban los oídos para no escucharlo. Y yo también se los digo, pero cuando acontezca y sepan que algo pasó conmigo, sepan por qué fue. Dice, versículo 13: recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia al gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Entonces los vamos a tener aquí comiendo con nosotros, vamos a estar así diciendo que son nuestros maestros, nuestros hermanos, nuestros amigos, y nos van a halagar, nos van a seducir, nos van a decir lisonjas, nos van a decir que somos lo mejor para ellos, pero en realidad son manchas y suciedad en nuestras reuniones de hermandad. Son gente que como leímos en Judas, que solamente sacian su vientre, que están buscando nada más un provecho de parte nuestra. Y ahí los tenemos y nos hacemos, como dice un amigo, vemos los elefantes rosas y nos hacemos así los sordos, nos hacemos los que no vemos y permitimos que sigan estando ahí entre nosotros. Y nosotros mismos nos engañamos y nosotros nos hacemos parte de todo de esa maldad, de esa mentira. Estaba escuchando a dos de mis ex maestros en la escritura, uno por el lado cristiano y el otro por el lado de la Torá. Y el del lado cristiano, hablando sobre este mismo tema, ya habla en cuestión así dura y fuerte acerca de las personas que andan en los grupos, que andan seduciendo a las mujeres, que andan buscando algún provecho, y que no era posible que se siguiera permitiendo ese tipo de cosas en las congregaciones, en los grupos, y que había que ejercer lo que dice Pablo en la carta de 1 de Corintios con los que andan en ese tipo de pecados, que había que obviamente tratar de exhortarlos al arrepentimiento, pero si no se arrepentían, pues entregarlos a Satanás. Y les dice a los corintios Pablo que estaban envanecidos, que no era posible que siguieran permitiendo ese tipo de cosas, que aún se jactaban de su bondad y de su amor por seguir permitiendo que haya gente así entre ellos. Pero vamos a ver que eso no es amor, eso no es bondad, eso es jactancia, eso es orgullo, eso es vanidad. Y se debe hacer algo. Pero este mismo maestro que les cuento de la iglesia cristiana en la que estaba, toca todo ese tema y más o menos ahí lo aborda más o menos correctamente. Pero ya cuando llega a la parte donde dice que hay que entregarlo a Satanás y que hay que exponerlo delante de la congregación, que todo el mundo sepa quién es y lo que está haciendo, y que va a ser expulsado, dice, bueno, yo creo que eso no aconsejo que eso se haga aquí dentro del grupo. Eso se va a hacer así como en secreto, solamente yo y él, que los domingos no están hechos para que se traten estos temas. Aquí vamos a hablar nada más del amor de Jesús, pero no vamos a hablar así de exponer a alguien así en público. ¿Y qué va a hacer la gente cuando llegue a sus casas? Pues obvio van a estar hablando solamente de esa persona a la que se juzgó. Entonces, y no van a estar hablando de Jesús, van a estar hablando de esa persona. Entonces se pierde el propósito de esta reunión. Entonces eso no lo vamos a tocar y no se va a exponer así a nadie en público. Entonces ellos mismos disminuyen a la escritura, le quitan a la escritura y pues van a ser enjuiciados por eso. Y eso es normal, eso se hace en todos los grupos, en todas las religiones. Se permiten todo tipo de excesos en el nombre del amor y en el nombre de que no se debe de juzgar a nadie, pero la misma escritura nos enseña a juzgar y a no permitir que se sigan dando estas cosas. Si eso se da con los hermanos, los falsos hermanos, ¿cuánto no más con los maestros falsos, ¿no? Los líderes falsos, los falsos profetas? ¿Cuánto más a estos los tendríamos que apedrear, no solamente excomulgar del pueblo? Yo ya no estoy hablando de una congregación, porque yo ya no necesito una congregación, yo ya no quiero una congregación, yo quiero una comunidad, una familia,
que ya no se permite eso en nuestras familias, en nuestras propias casas, y y aún más a esos falsos líderes, esos falsos profetas, que dice la escritura que hay que hacer si vemos que se deja ver que su profecía es falsa. La Torah dice que hay que apedrearlos, que hay que acabarlos. Ojalá que se vuelva a esos días donde la justicia era así, se llegaba hasta ese término, porque pues hoy ya no podemos, yo creo que matar a un falso profeta, porque nos meten a la cárcel, pero sí podemos exhibirlo, sí podemos llamarle a las cosas por su nombre, y esos hombres tienen nombre. Y les decía que también por el otro lado, del lado mesiánico, el lado de la Torah, vi la misma enseñanza de Judas, y también en esa parte donde ya habla sobre que hay que apartar a los hermanos, y que aún la ropa inmunda de estas personas las tengamos por inmundas, que ni siquiera tengamos contacto con su ropa. Ya ahí como que lo diluye, y ya no habla del tema, ya no dice nada acerca de eso. Entonces, porque también esta persona pues nunca he visto que haga algo con ese tipo de personas. Siempre ha habido gente injusta, gente pecadora en los grupos, y se permite, y se permite, y se permite, y el mismo líder es igual, y nada se hace. Pero bueno, esto ya no es nada nuevo, y con tristeza lo digo, porque pues son gente que quiero, y que aprendí mucho de ellos, y que sin duda fueron mis maestros un tiempo. Pero pues bueno, ellos quieren seguir estando cómodos, siguen queriendo estar así. Espero que puedan reconocer sus errores, y también hacer teshuva. Sigamos ya para acabar. Dice versículo 14: tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables para el pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia, son hijos de maldición. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Un rasgo también fuerte de este tipo de personas es que sus ojos están llenos de adulterio. Entonces va a ser muy notorio si realmente queremos reconocer a un falso maestro, un falso profeta, cuando aparenta piedad, pero que en realidad no lo es viendo sus ojos, viendo cómo observa a las mujeres, cómo observa a nuestras esposas, a nuestras hijas. También eso nos dará idea de quién es esa persona. Entonces, cuidemos mucho a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras mujeres, porque sin duda hay mucha gente que está aprovechando de su lugar, de su posición, para seducir a estas mujeres, para por lo menos en su corazón adulterar con ellas. Entonces, dice y también que son insaciables para el pecado, no se cansan de pecar, y seducen a las almas que están inconstantes, aquellas que están con un pie dentro, con otro pie de fuera, que a veces están, a veces ya no están. Todo ese tipo de personas son inconstantes en todos sus caminos, y son fáciles de convencer y de seducir. Pero dice ese tipo de personas que aún hay que aventarse por ellas y salvarlas, hay que rescatarlas de las manos de ese tipo de gente. Dice, tiene el corazón ejercitado para la avaricia. Su corazón está súper ejercitado, está súper docto en cuestiones de avaricia y de codicia. Todo lo que hacen, lo hacen movidos por ese tipo de corazón, que lo único que busca es la avaricia y la codicia. Entonces, por lo tanto, todo lo que buscan, todo lo que hacen, todos sus ministerios, sus obras, las hacen con esa influencia maligna de la avaricia, del amor por el dinero, por las riquezas, por ser populares, por el éxito. Dice 15. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Bilam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia, y lo reprendieron por su iniquidad. Una muda bestia que carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Aquí nos recuerda el ejemplo a través de Bilam. Aquí Pedro lo vuelve a citar así como Judas en su carta. Y Bilam, ya habíamos dicho que era un profeta que fue llamado por Balak, el rey de Moab, para ir a maldecir, para que contratara a Bilam, profeta, contratarlo
darle dinero para que fuera y le maldijera a Israel. Ya vimos que el Eterno lo previno, que el Eterno no dejó que fuera así, que terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Entonces Balac, al darse cuenta de esto, lo busca a Bilam y le dice, venme a ver. Y entonces el Eterno le dice una cosa muy rara a Bilam, porque le dice, ve con él. Si te llama, ve con él. Entonces Bilam, ni tarde ni perezoso, agarró sus cosas y fue con él para ir a verlo. Agarró su burro y se fue a verlo. Pero dice que el Eterno no le gustó lo que estaba haciendo, lo vio mal, lo vio como por una cosa injusta, y entonces le mandó un malaj, un ángel, para que fuera y lo detuviera, para que lo matara, hasta que, por lo que dice el versículo, de ahí dice que el ángel quería matarlo, quería destruirlo, hacerle juicio por lo que pretendía hacer. O sea que ya Bilam iba con la intención en su corazón de dejarse engañar por Balac y aceptar el soborno. Ya se había sobornado en su corazón. Por eso que le envía el ángel, pero el único que ve el ángel es el burro. Y el burro, al ver al ángel con su espada desenvainada, se quita del camino para que el ángel no lo lastime. Y Bilam se enoja con el burro y le pega para hacerlo volver al camino 3 veces, hasta que la tercera vez el burro empieza a hablar y lo reprende, le hace ver su error, porque le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Qué te he hecho yo a ti? Si toda mi vida te he servido y siempre te he llevado a todos lados y he cargado lo que me has puesto. ¿Por qué me golpeas así? Entonces Bilam de repente ya ve al ángel y se da cuenta que el burro le decía eso porque estaba viendo al ángel que él no veía. Entonces, curiosamente el burro sí vio al ángel, pero Bilam, que era profeta, no lo vio. Y el ángel le pidió a Bilam que se detuviera de lo que estaba pensado hacer, que no subiera con el rey Balac y que se regresara. Entonces, y que si no se regresaba lo iba a matar. Entonces el burro, una bestia de carga, lo reprendió, lo hizo ver su error. Yo creo que yo soy similar a ese burro y no soy nada mejor que ese burro, pero también estoy tratando de hacerles ver su error a toda esta gente que está en el engaño, que está sobornado en su corazón, que hay codicia y avaricia en su corazón. Entonces, tristemente este hombre Bilam, más adelante vamos a ver que en el libro de Josué se dice que Josué y los que quedaron con él mataron a este hombre por lo que había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? No aceptó, no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero más adelante aceptó soborno para que, si quieren lo vamos a leer, lo dice también lo relata en Apocalipsis 2:14, es súper interesante, que dice, es el mensaje a las iglesias, a las congregaciones de parte de los ángeles. Dice 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando de la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam o Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué le enseñó Bilam a Balac? ¿Cuál fue su consejo? Uno de los consejos fue a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, les enseñó idolatría, y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué fue el consejo que les envió? Le dijo, envíales unas moabitas, unas mujeres muy sexys, que vayan al campamento, que los seduzcan, que se acuesten con ellos, los hagan caer en fornicación, y que los inviten a hacer idolatría con sus baales, con sus dioses, y a poner tropiezo al pueblo de Israel. De ahí a ese pecado se le llamó el camino de Baal Peor. Ese es el hecho que los hijos de Israel cometieron, que se le llamó Baal Peor, cuando fueron seducidos por las moabitas y una gran plaga de mortandad cayó sobre el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos otro ejemplo más de esto, de aquellos que se dejan seducir por los bajos deseos, por la idolatría, y caen en el mismo error que
que Bilán, que por codicia y avaricia entregó al pueblo de Israel. Dice, versículo 17, son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Nosotros vemos lo mismo que dice Judas, que son como fuentes sin agua, de esas fuentes que esperas llegar y saciar tu sed, y llegas y no hay nada, solamente sequedad, vacío, hay oscuridad. Dice que también son similares a nubes arrastradas por la tempestad. Son nubes, a este tipo de personas son nubes llevadas de aquí para allá. Son nubes sin agua, que también las ves así oscuras y que parece que va a caer una tormenta, pero al poquito tiempo las ves que se las llevó el viento y que nunca llovió. Así son estos hombres. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Es el mismo castigo que los ángeles que cayeron, y también está diseñado un lugar para ellos. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con pasiones sensuales de la carne a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual se hace esclavo de lo que lo ha vencido. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que son personas arrogantes que hablan así con arrogancia y vanidad, que es muy notorio cuando lo hacen. No son humildes, son arrogantes en su forma, pretenden así someter a todos por fuerza, pretenden aplastar a todo el mundo, pretenden así vestirse como los hombres más espirituales, pretenden así ser que los hombres los honren y los respeten y que les besen las manos y que les aplaudan y que les den las primeras filas, etcétera, cosas que ya hemos visto que es el común de estos hombres, y que también se seducen con las pasiones sensuales de la carne. Es muy fácil seducir a gente carnal que apenas está escapando de los vicios, de esos mismos vicios, del mismo error que ha tenido toda su vida, y seducirlos con cosas similares a las que vivían. Por ejemplo, si a los muchachos les gusta la música rock y así, el heavy metal y así, pues, ¿qué les vas a dar? Pues ese tipo de cosas para seducirlos, para engañarlos, para jalarlos. Si a los hombres les gusta los mensajes así de prosperidad y de éxito y de ese tipo de cosas, pues lo que van a hablar es de ese tipo de cosas, de pura prosperidad, de vas a ser millonario, vas a tener la mejor esposa, etcétera, la mejor mujer, vas a tener lo que quieras, pues ahí la carne es lo que busca y la carne es lo que hay. Entonces les seducen con ese tipo de cosas. Bueno, y nada, tenemos 5 minutos. Dice, y esto a las personas que apenas están escapando del error los vuelven a ser esclavos, como decía Pablo ahí en Gálatas. ¿Quién los sedució, Gálatas, para que una vez que empezaban en la carne, en el espíritu, se vuelvan a la carne? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién fue que los volvió a arrastrar, a jalar hacia atrás? ¿Quién fue? Pues estos mismos hombres. Estos mismos hombres que les prometen libertad, pero que ellos mismos son esclavos de corrupción. Entonces, ¿quieres saber quién es un hombre del Eterno, un siervo fiel del Eterno? Vamos a ver si están viviendo ya en libertad, están viviendo en integridad, están viviendo en justicia, están viviendo en amor, no tienen avaricia ni codicia. Estamos seguros que son hombres del Eterno. Porque si no lo son, pues ¿de qué sirve que te hablen de libertad cuando ellos mismos no la viven? Ellos mismos son esclavos de lo mismo. Son ciegos guiando a otros ciegos. Dice en el versículo 20, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yeshua, el Mashiach, se enredan de nuevo en ellas, quedan vencidos y el último estado les viene a ser peor que el primero. Entonces aquí lo feo del asunto es que una vez haber escapado del fuego, una vez haber escapado del castigo, una vez haber conocido el sacrificio de Mashiach y una vez creído esto y confiado en esto, dejen el santo mandamiento y vuelvan a caer en el error. Su estado va a ser peor que el postrero. 21. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo
volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Entonces mejor nos fuera nunca haber conocido el camino de la justicia que una vez haberlo conocido, volvernos atrás. Estamos hablando de personas que sí conocían el camino de la verdad, que sí creían en Yeshua, que sí creían a su sacrificio, pero que no les importó ya más, no lo valoraron y se volvieron atrás. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y bueno, pues son palabras así súper duras, súper fuertes, pero muy ciertas. Hoy cada vez lo veo con más claridad y cada vez lo veo como algo que es más común de lo que creyéramos. Dejémonos de engañar a nosotros mismos, dejemos de creer que hay muchos buenos hermanos, que hay muchos buenos maestros, que hay muchos que están siguiendo la Torah y que están guardando la Torah y que siguen a Yeshua. La verdad es que son los menos. Hay unos poquititos por ahí regados, tan poquitos que la verdad es que me da terror. La verdad es que son así unos contadísimos. Yo hasta hace poco le decía a un amigo, a lo mejor somos nada más tú y yo los únicos dos que estamos tratando de vivir así esta vida. No lo digo con jactancia, la verdad es que me aterro cuando veo que hablo de esto con otras personas y me tiran de a loco y me menosprecian por hablar de esto. Pero y por eso noto que no están en la verdad, sino que están en la justicia, porque no es posible que les hables de justicia y parece que les estás hablando de arrogancia o de falta de amor o de cosas similares. Y bueno, te juzgan a priori, ¿no? Y decía este amigo, pues yo creo que ya no hay de esto. O sea, nos empezamos a sentir como Eliyahu, el profeta, cuando dijo que ya nada más creía que era el único justo sobre la tierra, y que el Eterno le dijo que no era cierto, que el Eterno se había guardado un remanente, que se había guardado 7,000 hombres que no habían doblado rodilla delante de Baal. Y bueno, siendo 7,000, pues son más de los que pensaba, pero también siguen siendo muy pocos los que realmente están confiando en el Eterno. Y cuando hablaba de esto mismo, el Eterno nos envió a un hombre más por ahí, sin querer, en el internet, un español, y él también habla estas mismas palabras, él habla con todavía más contundencia todo esto, habla con más fuerza, con más celo por la justicia, y el Eterno también lo tiene reservado, lo tiene ahí guardado, lo tiene así en oculto, y está hablando cosas que la gente está no queriendo escuchar. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, los quiero mucho. Gracias, Dani, por estar ahí escuchando. Espero que puedas abrir tus oídos y abrir tus ojos a esto. Gracias, Cindy, gracias, familia Navarro, los quiero mucho. Son un gran incentivo para mí. Y bueno, pues ahí va a quedar la grabación. Gracias. ¿Verdad y tradición también? Y es la familia Navarro. Sí, pero no mencionaste que también son los que andan buscando la verdad. Pues ya no me dio tiempo, se acabó la